Bien, como les iba comentando, hoy tenemos la presentación de la empresa Aceros del Perú. Para ello nos acompaña el ingeniero Percy Dávalos, quien es asesor técnico de dicha empresa. Nuestro expositor, nuestro invitado, tiene amplia experiencia en lo que es implementación de soluciones en las diversas industrias a nivel nacional. Y el tema que nos va a exponer ahora es un tema bastante interesante, que seguramente ustedes ya lo han visto, seguramente algunos de una manera un poco más profunda, otros recién. El tema es, miren ahí está, producción de aceros, selección de aceros y tratamientos térmicos. Bien, entonces se compone de estos tres temas principales. Vamos a estar bastante atentos, vamos a pedir que se sienten por favor bastante bien, derechos por favor, siéntense, no se echen, no estamos en su cama. Vamos a estar bastante atentos a esta hora de presentación. Durante la presentación también vamos a hacer algunas preguntas. Yo voy a estar con un micrófono en mano. Si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, un comentario, simplemente levanta la mano, me pide el micro y se dirige al expositor y para que todos lo podamos escuchar. Bien, ¿está todo claro? Vamos a estar entonces atentos y vamos a recibir con un fuerte aplauso al ingeniero Percy para que dé inicio a su presentación. Gracias. Buenas tardes con todos. Antes que nada quiero agradecer acá al Senati por invitarnos a estas charlas que son tan importantes para su formación. El esfuerzo de Raúl y el profesor Rigoberto, con quienes nos hemos reunido y con quien estoy, la verdad, impresionado de la manera como toman la educación para ustedes. Esperamos que en esta charla que le vamos a brindar, que es más tómenlo como un intercambio de experiencias, y ustedes que son jóvenes, algunos que me dicen que hay de diferentes ciclos, que algunos están empezando, otros que ya tienen un poco más de experiencia, que tal vez ya están practicando. Tómenlo de manera de intercambiar experiencias para poder ayudarnos. Ustedes saben que siempre vamos a tener la posibilidad de aprender en nuestro camino, digamos, profesional. Entonces, sin más, les voy a presentar acá lo que hemos preparado para ustedes. Como dijo Raúl, el tema que vamos a tratar es la producción del acero. Nosotros somos una empresa comercializadora, sin embargo, a petición, como le digo, nos hemos reunido muchas veces y a petición de los profesores, han visto que la mejor manera va a ser hacer esta introducción y hemos estado de acuerdo, hemos coordinado y me parece lo mejor. Entonces, es la producción del acero, la selección de los mismos y sus tratamientos térmicos, que ya vamos a ir viendo el porqué de cada punto y la importancia de ellos en su desarrollo, ¿no? Permítanme unos breves minutos nomás para presentar a la empresa. Aceros del Perú es una empresa nacional, de capitales nacionales, es una empresa peruana 100%. Tenemos, digamos, un poco más de 10 años de experiencia en el mercado. Ustedes me imagino que conocen también a las competencias, las cuales tienen más tiempo en el mercado, ¿no? Sin embargo, tratamos de diferenciarnos justamente con el tema de la asesoría, de enfocar la parte técnica para apoyar a nuestros clientes y de esta manera lograr posicionarnos en el mercado. Como toda empresa tiene una misión y una visión, obviamente todo va al tema de superación, ¿no? Pero principalmente, como lo ven ahí, es asesorar, brindarles todos nuestros conocimientos o la experiencia que tenemos para poder para tener el beneficio de nuestros clientes, ¿no? Dentro de la empresa contamos con representaciones como la que ven ahí, que es Small & Bickenbach. Es una empresa, una acería alemana, que es una de las 5 acerías principales en el mundo. Está SAP Alloy Tools, que es una compañía también que tiene sede en Alemania, Estados Unidos y en China. ArcelorMittal, que es una compañía francesa que se dedica a lo que es fierros de construcción principalmente. Constellium, con su producto del Alumol, que es, digamos, una aleación de aluminio muy eficiente para el tema de la industria de plástico principalmente. Dentro de esta está Dorenberg Edestal, que ha sido ya absorbida por Small & Bickenbach, ahora es una sola empresa. Dentro también de la línea que manejamos está Obaco,
que es una línea de barras perforadas que la utilizan a nivel mundial para la fabricación de los rodamientos SKF. Como les decía, es Molenbeek, que es una de las principales acerías del mundo. Y vamos de frente al tema, ¿no? Vamos a ver primero la producción del acero, una parte esquemática simple como para que pueda entenderse. Si hay alguna duda, pregunta, alguna inquietud, por favor, estamos coordinando con Raúl para que puedan hacerlo en el momento que se está conversando, no hay ningún problema. Sí, vamos a hacerlo como conversar, no se preocupen, al final no va a haber preguntas. Si necesitan hacerlas en el momento que se está tratando algún punto, si hay alguna duda o alguna aclaración, qué sé yo, o algún comentario, será bienvenido y lo tocaremos para poder ampliarlo, ¿sí? Lo que vamos a ver acá es un esquema, lo que están viendo es un esquema del ciclo del acero básicamente. Cómo es del punto de partida del acero y cuáles son los procesos por los que pasa, las transformaciones diferentes y cómo se logra llegar a productos terminados, cuál es la importancia que tiene, qué es lo que yo debo saber y qué debo tener en cuenta para poder manejar o entender bien qué es lo que ustedes están trabajando, ¿no? Yo sé que en algún momento siempre se tiene el concepto frío, no se tiene la idea clara de por qué estoy, digamos, me dan un fierro, para qué me sirve, de qué utilidad tengo, qué puedo darle, qué valor agregado le puedo dar a este metal que me están dando, por qué hago esto, ¿no? O por qué hago aquello. Entonces vamos a tratar de aclarar un poco las dudas, tener el fundamento del porqué, de dónde viene el acero, cómo es su producción, cómo es su transformación y digamos cuál es su ciclo. Acá lo pueden ver, está esquematizado. Hay una fabricación que la vamos a ver al detalle, simplemente quiero que le den una ojeada. Luego van a ver las aplicaciones, de cómo se trabaja. De ahí hay un tema que es obviamente el reciclaje, importante en el tema del acero. Podemos reciclarlo y volvemos a estar en ese ritmo, ¿no? Vamos a ver un poco con detalle los diferentes puntos que estamos tomando. Para la producción del acero, obviamente lo que se necesita es el material base, va a ser el mineral de hierro, ¿no? Y otra cosa importante para la fabricación del acero es el coque, y en esta presentación nos sale es también la caliza. Estos tres productos se ingresan a un horno que es conocido como alto horno, y este alto horno lo que hace es, de este mineral de hierro, que bueno, si algunos saben y si otros no tienen conocimiento, son óxidos de fierro principalmente, los que son los minerales que están en su estado natural, con la ayuda del coque, que es un combustible, y la caliza, que ayuda a poder regular el flujo de combustible y de aire y de producción de ciertos insumos químicos que los vamos a ver. Se forma o se hace una reducción del mineral para lograr obtener el fierro. Entonces lo que nosotros vamos a tratar de entender es cómo se genera esta reacción o cómo se forma esto en el alto horno, conocido con ese nombre, y cómo así podemos comenzar a entender la producción de este mismo y por qué es que tiene ciertos grados, digamos, y porcentajes principalmente. Como ustedes bien saben, en el acero lo importante es el porcentaje de carbono. Si algunos no lo saben, es sumamente importante saber la cantidad de carbono que contiene un acero. Ese es, digamos, lo que principalmente podría darle la identidad a cada uno de los aceros que los que trabajamos. Entonces, un poco como conversábamos, intervienen el mineral de hierro, el coque y la caliza que ingresan al alto horno. Lo que pasa ahí es una reacción, como les estaba comentando, se forma, de los minerales viene el óxido de fierro, dióxido de fierro para ser más claro, se insufla y se forma a raíz de la combustión del coque el monóxido de carbono, y este es el que se encarga de reducir al fierro, en pocas palabras, separarlo. Lo que hace es separarlo del oxígeno restante para formar fierro bivalente 2 y CO2 que podemos eliminar a la atmósfera, que ya no es un gas tóxico, ¿no? Eso es lo que ocurre. La caliza, ¿para qué está?
¿Alguien tiene idea de por qué se agrega en esta combustión la caliza? La caliza es, ustedes como entenderán, no es que en la naturaleza el mineral de hierro está ahí y solamente tiene hierro y oxígeno para formar los óxidos. Obviamente no. ¿Qué otras cosas puede tener? Una serie de subproductos, ¿no? Entre los principales que contienen son los silicatos. Entonces, esos silicatos, si yo no agrego la caliza, me forman silicato o óxido de silicio. Y que no me conviene eso porque o silicato de fierro. ¿Y por qué no me conviene que forme un silicato de fierro cuando yo estoy tratando de producir acero? La idea de la producción del acero es la formación de separar el fierro de acá. Entonces yo quiero tener solamente el fierro, nada más, el hierro, fierro, como le quieran llamar, es lo que yo quiero tener. Si el monóxido de carbono me ayuda a separarlo totalmente, dejarlo solo en pocas palabras, y el silicato, los silicatos no me ayudan, van a jalarme al fierro para formar otras cosas que yo no quiero, entonces obviamente no me conviene tenerlo, ¿verdad? Para eso entra la caliza. La caliza o cal, como algunos la conocerán, hace que se forme, tiene afinidad mayor por formar silicato de calcio. Entonces, ¿qué es lo que gano yo al poner ahí? Gano que no se lleven el fierro, que yo es lo que quiero producir, ¿verdad? Entonces, esa es la idea del por qué estos tres productos entran a la producción del acero. Yo espero que lo tengan claro. ¿Alguna duda? ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Sí? Bueno. Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Ahí está lo que hemos conversado un poco. El alto horno no es otra cosa que un reactor térmico, un reactor químico o una planta química en potencia. Lo que hace es hacer la combustión de estos productos, formar al hierro líquido aproximadamente a una temperatura de 1000 grados. Es donde volvemos al hierro líquido. Se forma el hierro líquido y obviamente una escoria, que son los silicatos y otros productos que flotan sobre la superficie de este líquido, la cual se retira, y el fierro líquido lo pasamos a un refino ya. El fierro líquido es conocido como el arrabío, tal vez algunos manejen este término. Es el producto final que yo obtengo en este proceso, en el alto horno. El alto horno se caracteriza porque es una cápsula que tiene diámetro, su mayor diámetro está más o menos a un cuarto de la base, y se va reduciendo hacia la parte superior y se va reduciendo a la parte inferior. Digamos, es cónico por ambos lados. Entonces, es una de las características que tiene, es de metal y está revestido de ladrillos. Un horno, como casi todos podríamos conocer, básicamente esa es su estructura. Y la finalidad, como le digo, es de la producción con estos tres productos que hemos hablado al principio, es para formar el hierro líquido, y los subproductos como escoria los retiro. Y el hierro líquido pasa a un estado de refina, como dice aquí, ¿no? Obviamente también se puede fabricar, dentro de la fabricación del acero, se puede fabricar a partir de chatarras. Las chatarras vienen de los productos que ya hayamos producido, ¿no? Este ya tiene otro proceso que no va a un alto horno, sino a un horno eléctrico. Es otro tipo de procesos, es bastante utilizados en la actualidad porque ustedes entienden que un horno que produce gases siempre va a ser observado por el tema del medio ambiente. En cambio, un horno eléctrico es tecnología limpia, como se dice, ¿no? Entonces, siempre va a ser mejor desde el punto de vista medioambiental. Ahí ven cómo es el vaciado de los minerales en el horno eléctrico. ¿Alguien sabe por qué lo que yo obtengo? El tema de las chatarras es independiente del alto horno. El alto horno, hemos dicho que obtenemos, ¿qué obtenemos? Al arrabio, que no es otra cosa que el hierro líquido, ¿verdad? ¿Ese hierro líquido me sirve ya para yo aplicarlo como acero? ¿Para comenzar a fundir mis piezas o acero? No. ¿Y por qué? Buenas tardes, mi nombre es Abner, y el hierro, para que sea acero, debe tener un porcentaje de carbono. Excelente, muy bien, excelente, muy bien. ¿Alguien sabe qué porcentaje
es con el que sale del alto horno. Es de 0,05% a 1,75%. Ya, está bien, pero lo que obtenemos está muy bien, tiene mucha razón, inclusive lo ha dado demasiado exacto, pero ese porcentaje que usted me está diciendo es el porcentaje para el acero, para yo considerar a un acero útil. Lo que yo obtengo de la Rabío es un hierro con 4% de carbono, es por eso que yo lo tengo que refinar. Y como dice usted, como todo, tiene mucha razón, para yo poder trabajar un acero debe tener un porcentaje que debe estar en el rango que usted ha nombrado, de 0,5 a 2% aproximadamente. Está muy bien, veo que están bastante atentos. A ver. Ya. Entonces, eso es también para tenerlo en cuenta desde el punto de vista de la producción, el por qué es lo que yo obtengo del alto horno. Ya sabemos, obtengo un fierro líquido que no va a servir para la producción de acero. ¿Por qué? Porque tiene muy alto el porcentaje de carbono. No me es útil, lo tengo que bajar, para eso lo tengo que refinar. ¿Cómo lo refino? Al horno convertidor tiene. Así es, exactamente. En un convertidor de oxígeno es el refino. ¿Qué se hace en el convertidor de oxígeno? Generalmente, como todo lo que nos explican, que suena difícil, es más fácil lo que parece. Convertidor de oxígeno, le insuflo oxígeno en cantidades, digamos, lo saturo, de manera que le quito las impurezas que pueda tener. Le quito oxígeno, voy formando monóxidos de carbono o dióxidos de carbono, según el caso, y con eso bajo el porcentaje de carbono. No es otra cosa más que eso, así de simple. Más no hay que entender. Una vez que yo tengo el refino con el porcentaje que yo deseo, que es, como dijo el joven, entre 0,5 y 2%, ya tengo un acero para poder hacer los productos que yo desee. Ya lo tengo. Entonces, hay métodos para la producción de acero y uno es la colada continua, ¿no? La colada continua no es otra cosa que el acero líquido que fluye a través de unos rodillos y le va dando la forma deseada que uno necesita, ¿no? No es otra cosa que le llaman el laminado en caliente o forja en caliente. No, esa es la producción que hay, lo más simple, lo más sencillo y lo más común. De estos laminados o de esta producción del acero ya refinado, yo obtengo todos los que ustedes conocen, ¿no? Perfiles, alambres, barras, planchas, todas ellas con diferentes características, con diferentes propiedades. Intervienen, y es muy importante, la forma como se ha laminado, porque como ustedes entienden, la distribución de los carburos dentro del acero le da las propiedades mecánicas a estos. Es por eso que ustedes, cuando agarran diferentes, aquellos que están practicando, le dicen, a ver, por ejemplo, maquínate aquello o líjate este. Entonces ustedes sienten diferencias, ¿no? Y conforme van agarrando experiencia, sin saber agarrar, y pueden más o menos decir, bueno, esto es un acero, hay un 1045, que de eso vamos a hablar luego, porque vamos a ver el tema de las nomenclaturas, que es muy importante. A ver, ahí sí me gustaría que me respondan bien. Van a poder ver qué tipo de acero, más o menos tener una idea un poco clara, ¿no? Empíricamente, pero se va a tener. Entonces, acá tienen los productos que se pueden obtener a partir ya de nuestro acero refinado. Como todos conocemos, son los productos clásicos que se manejan en la industria y los cuales comercializamos nosotros, ¿no? Por ejemplo, para un producto que puede ser terminado, como puede ser rollos o bobinas, se hace un laminado en frío. Este laminado en frío, ¿qué propiedades le puede dar un laminado en frío a un rollo o a una bobina de acero? ¿Alguien podría o tiene alguna idea? Una vez que ya tenemos la colada continua y tenemos nuestros productos, tenemos barras, planchas, láminas, rollos, bobinas de acero, perfiles, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo tomo una bobina y la lamino en frío, ¿altero yo sus propiedades mecánicas? Buenas tardes, mi nombre es Palpa. Bueno, en este caso, como dice el ingeniero, sí se altera vamos a obtener mayor dureza.
porque vamos a distorsionar en la red cristalina, y vamos a tener una red cristalina distorsionada. Entonces, por lo tanto, vamos a tener algo más, un material más duro, mayor Rowell-C. Ya. Sí, pero a ver, sí, pues, tiene razón, se modifica. El asunto es, cuando yo hago forja en frío o trabajo en frío cualquier metal, no todos, algunos sí, pero principalmente sufren alteraciones en sus propiedades mecánicas, ¿no? Entendamos que la dureza es una, digamos, una medición que no puede ser alterada con, digamos, endurecimiento, excepto algunos aceros, que son contados, no son todos. Lo que sí, y ya lo podemos tratar en la selección de aceros, podemos ver. Hay, por ejemplo, los aceros inoxidables, aceros austeríticos, que sí, en frío, pueden alcanzar durezas con el golpe, ¿no? Digamos, en la forja. Y otros de la misma clase que pueden alcanzar simplemente, no pueden alcanzar ese medio, sino con tratamiento térmico. Entonces, el tema de la dureza no es la principal propiedad que cambia, sino lo que cambia es la tracción, la tensión, la torsión, las otras propiedades mecánicas. Si las alteramos, las mejoramos o las empeoramos de acuerdo al acero y al proceso que le vayamos a hacer. Pero sí está dentro de razón. Entonces, como estábamos conversando, esos son productos, aquí algunas aplicaciones que las pueden leer sobre lo que es el tema del acero. ¿Qué más podemos hacer con el acero? Lo podemos revestir, ¿no? Podemos galvanizarlos, ¿no? Hacer, qué sé yo, una serie de productos y subproductos con el acero, no solamente de aplicaciones directas, sino como para darles mejor acabado. Los baños principalmente galvanizados o revestimientos electrolíticos son para darles un buen acabado. En algunos casos, sí hay baños de cromo duro, tal vez han escuchado, que les dan dureza superficial a los aceros. Entonces, no solamente un acabado muy fino, muy especial para ciertas aplicaciones, sino una dureza superior. Entonces, todo aquello se le puede hacer al acero como un adicional, ¿no? Ya las aplicaciones o productos finales en la industria, para las construcciones, para la industria de los electrodomésticos, utensilios, envases, los envases para puentes, los aceros estructurales, la industria en general para piezas, engranajes, ejes y todo lo que se nos puede ocurrir. El mundo del acero, yo cuando ingresé, en honor a la verdad, no pensé que era tan amplio en la empresa, no sabía que era. O sea, ustedes ven el movimiento que tiene el acero, es como comprar pan todos los días, ¿no? Es increíble el movimiento, las aplicaciones que tiene. Prácticamente no se puede hacer nada si no tenemos este metal cuando queremos hacer algo. Es bastante impresionante la forma como el desarrollo de esto. Para mí, sinceramente, fue bastante. No lo tenía en ese concepto cuando recién entré a la empresa y pude, bueno, experimentar esto, ¿no? En el tema como hemos dicho, todos estos productos nos da la opción de poder reciclarlos. El reciclaje de lo que es chatarra es sencillo, no es otra cosa que simplemente separar los productos que no nos interesan con, digamos, imantado y luego clasificarlos, ¿no? Clasificarlos y, como dijimos, lo llevamos a ¿qué? La chatarra en un horno eléctrico, ¿verdad? Exactamente. Dependiendo del tipo de productos, a un convertidor de oxígeno o a un horno eléctrico, ¿sí? Ese es el ciclo del acero, esa es la producción del acero, más si ustedes desean o tienen alguno sobre este punto que se quiera ampliar, es el momento que me pregunten, porque vamos a pasar ya a otra cosa. Ahora vamos a entrar ya a lo que es a la selección de acero. La selección de acero para nosotros es importante para poder identificar y reconocer las piezas con las que vamos a trabajar, el por qué voy a hacerle este proceso, por qué no debo hacerlo, o por qué tengo que utilizar tal o cual acero, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso es importante reconocerlo, tanto para ustedes que están empezando, no sé quiénes son los alumnos de inicio. ¿Quiénes son los alumnos que están empezando? A ver, del primer ciclo. Del primer ciclo, ya. ¿Los que están más avanzados? A ver, los de
Producción, ¿de qué ciclo son? Cuarto, ¿no? Tercero. ¿Dónde están? A ver, levanten la mano. ¿Y los de máquinas y herramientas, de qué ciclo? Cuarto. Ya muy están. bien. Entonces, para todos nosotros, tanto para los que empiezan, los que están intermedios, para todos nosotros, A ver, jóvenes. va a ser importante saber el tema de cómo seleccionamos y por qué seleccionamos los aceros, ¿no? Algunas consideraciones que tenemos que tener en claro para poder trabajar con nuestros aceros. Por ejemplo, ¿qué propiedades debe de ser requeridas si tengo que ver el uso, ¿no? Yo, ¿cómo voy a determinar un acero? ¿Cómo voy a saber qué necesito si no tengo la idea para qué lo uso? Mi análisis siempre tiene que ser como todo en la vida, ¿no? Y me dicen, oye, vas a utilizar esto. ¿Pero por qué no? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que voy a hacer? O tú me estás dando tal vez, digamos, una barra bonificada y quiero hacer un perno, pero ¿por qué me das algo tan...? Si yo ya aquel que sabe un poco más, ¿no? ¿Para qué tanto? ¿Por qué? No es necesario. Entonces, para eso yo tengo que hacerme preguntas siempre que voy a hacer un trabajo, siempre que me van a dar algo, yo tengo que preguntarme, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Analizar si es que es una máquina o una pieza, dónde va a trabajar, qué es lo que va a hacer, contra qué va a trabajar, por qué va a hacerse, ¿no? Entonces, esas son cosas importantes que debemos saber, lo básico, ¿no? Entonces, eso va a ser sometido a compresión, necesita que tenga una dureza elevada, necesita que tenga buena tenacidad, o que tenga una buena resistencia al desgaste. ¿Alguien sabe lo que es tenacidad? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Luis. Tenacidad es resistencia al golpe y a la ruptura o al enquebramiento, más o menos, a que se quiebre. Es resistente a que se quiebre. Ya, ¿cómo dijo? Ya. A ver, tenacidad es resistencia al golpe. Exacto. Es para que no se quiebre, ¿no? Exacto. Exacto. La tenacidad, como bien dice Luis, es la resistencia que tienen algunos aceros al golpe. Hacer continuamente o estar trabajando, no es que lo vamos a golpear el acero, ¿no? Sino que simplemente vas a trabajar. Por ejemplo, ¿en qué aplicaciones? Cuchillas de corte, ¿no? Que están ahí. ¿Otra? Matriz de chapa, dice el alumno. Matriz de chapa. ¿Algo Bien. más? Entonces, todas aquellas piezas que van a ser sometidas continuamente a esto necesitan ser tenaces. Y como dice, tienen que ser resistentes al golpe. ¿Y por qué son resistentes al golpe? Por la dureza. Sí, tiene razón. Lo que pasa en la tenacidad es una propiedad interesante, como dice, tiene que tener resistencia al golpe y como dice el joven, está relacionada a la dureza, ¿no? Y para eso los aceros son de uso ya, digamos, no son de los comunes, no son de los aceros simples, sino son los aceros que estamos tocando aquí, que tienen que ser sometidos a tratamiento para poder darnos eso, y vamos a verlo más adelante. Pero básicamente la tenacidad lo que hace es diferencia de durezas entre la parte superficial y el núcleo, ¿no? Entonces ese acero lo que hace es disipa la energía del golpe y evita que se fracture, que se rompa, que se astille, qué sé yo, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que la tenacidad es importante para ciertas aplicaciones en los aceros, ¿no? Así también tenemos, bueno, el desgaste es más fácil que todos lo sepan. Y también para el tema de algunas propiedades que necesito yo para la producción de ¿no? Como la forjabilidad, la maquinabilidad, qué tan duro puede hacer. Todas esas cosas son las que yo me debo de preguntar cuando yo voy a seleccionar un acero. Entonces yo tengo que tener en la cabeza claro del por qué yo debo hacerme estas preguntas y para qué me van a servir. Y me van a ayudar a poder elegir de la mejor manera un tipo de acero para hacer un piñón, un eje de levas, qué sé yo, cualquier herramienta que yo esté buscando. Entonces, para eso debo hacerme las preguntas, debo hacer un pequeño estudio del tema, ¿no? Aquí hay algunas aplicaciones que estábamos conversando, punzones, para matrices, para cuchillas, todos aquellos que trabajan con el golpe, ¿no? También están viendo de aquí, es una matriz de un molde. Aquí un poco para ver simplemente un cuadrito para comparar lo que es cómo trabaja el tema de la dureza, lo vemos acá, con la tenacidad y la resistencia al desgaste, que son principales
propiedades que tiene el acero, ¿no? Y como ven ustedes acá, ¿qué significa esto? Que no lo entiendo, ¿no? O si lo entiendo más o menos. Simple y llanamente que la tenacidad y la resistencia al desgaste, y es importante que sepan eso, es bien importante, que la tenacidad y la resistencia al desgaste son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir eso? Que si tengo una elevada, la otra va a ser baja, y viceversa. Eso es lo que significa. Entonces, cuando yo quiero un acero que es muy tenaz, no voy a lograr niveles de dureza muy elevados, y al revés, ¿no? La resistencia al desgaste puede obtener niveles de dureza alto, pero su tenacidad va a bajar. Entonces, ¿y para qué me va a servir eso? Me va a servir, si yo tengo claro estos dos conceptos, me va a servir para cuando yo vaya a fabricar algo, inmediatamente voy a saber que voy a utilizar este grupo de aceros que están seleccionados o este otro. Entonces, eso es muy importante que tengan claro, estas dos propiedades son muy importantes, se usan a diario en los aceros, lo van a usar ustedes en los trabajos que hacen, desde primer año hasta los más avanzados, siempre van a estar con el tema de la tenacidad y la resistencia al desgaste. Aplicaciones de lo que estamos conversando, ¿no? En la fabricación, como ustedes ven, para matrices en botellas, hornos, piezas forjadas. Un poco el tema de la selección de aceros va también ya desde el otro punto de vista. Lo que hemos tocado hace unos minutos son propiedades mecánicas, ¿no? Un poco el tema de propiedades mecánicas. Ahora, ¿cómo selecciono yo aceros desde un punto de vista ya de temperatura? Porque tenemos máquinas que pueden trabajar a temperatura ambiente, otras trabajan, en el caso de plásticos, a temperaturas más elevadas. ¿Alguien ha practicado en la industria del plástico? ¿Nadie? Bueno, entonces en la industria del plástico generalmente, y en aplicaciones donde se necesite generalmente la transformación de algunos elementos por temperatura, sí se suele encontrar esto. Entonces, los aceros cambian sus propiedades con la temperatura. Entonces, si yo elijo un acero que no es para el trabajo de altas temperaturas, no va a cumplir lo que yo deseo. Es por eso que los aceros estructurales para el tema de puentes, por ejemplo, acá no tenemos condiciones climáticas tan adversas, ¿no? Pero en Estados Unidos, en otros países donde sufren los cambios climáticos demasiado, tienen que tener ciertos niveles, ¿no?, de elongación, si no están sometidos a temperaturas por debajo de la temperatura bajo cero, y eso originaría que tengan fallas. Pero justamente son son aceros que están seleccionados para que esos cambios no los afecten. En el caso de los aceros herramientas, se suele decir o tomar un rango que no entre 200 como dice acá, es 150, 100 grados para abajo, está considerado como acero para trabajo en frío, y de 250 para arriba está considerado como para trabajo en caliente. Entonces, para eso yo tengo una serie de productos que me van a ayudar y que no van a variar sus propiedades con la temperatura. Es así como yo puedo tener una plancha Thermas que trabaja a 700 grados sin tener problemas. A 700 grados yo puedo no solamente tener problemas de variación en sus propiedades mecánicas, sino que comienzan a formarse algunos temas químicos ya no más complejos, como que se forma una red intercristalina, se comienza a cristalizar. Entonces, ese acero no, es especial para trabajo en caliente. Entonces, el tema de temperaturas, por ejemplo, ustedes van y le dicen a usted, ¿sabes qué? Mira, tengo esta máquina, quiero que me fabriques esta pieza y quiero esto. Entonces, ustedes para seleccionar un acero tienen que decir, ya bueno, vamos al cuadro anterior, ya, ¿qué va a hacer qué va a trabajar esa pieza? ¿Qué va a hacer? ¿Tiene resistencia al desgaste? ¿Va a estar en golpeteos tenaz? ¿Necesita tener flexibilidad? ¿Necesita ser más dura, menos dura? Esa es una parte que se pregunta. Luego, dígame, ¿su máquina trabaja a temperatura ambiente o la somete a temperatura? Si ustedes evitan, a lo mejor ustedes seleccionan bien, hacen la pieza excelente, trabajan bien, le entregan todo fantástico, trabaja, al día siguiente lo llaman. Oye, falló la pieza. Oye, pero ¿por qué, no? ¿Qué pasó? Entonces, ha faltado información ahí. Por eso, estos puntos que estamos tocando, por simple que parezcan, con esto solucionan ustedes un problema en cualquier máquina más sofisticada como en la más sencilla. No hay más. O sea, no hay secretos, acá no hay cosas maravillosas. Así de simple, ¿no?
Entonces, tener en claro que la temperatura influye en el tema de los aceros. Algunas aplicaciones más, fotos de algunas máquinas y de algunos perfiles y cosas, ¿no? Ahora, ¿alguien me puede decir por qué es importante un tratamiento térmico? Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Gianfranco Paredes. El tratamiento es justamente para mejorar las características físicas del material que se tiene que templar, ¿no? Eso, ¿no? Ya. Sí, está correcto, es correcto. Es para mejorar las propiedades físicas, mecánicas, principalmente mecánicas, ¿no? Y para ponerlo en palabras simples, ¿no? O sea, el acero es tan interesante que es como que fuera ustedes, el acero normal que tenemos es como Peter Parker, como Clark Kent, ¿no? Y con el tratamiento térmico, ahí está, Superman y el Hombre Araña, esa gente, ¿no? Entonces, es así. Es así, o sea, ustedes tienen ahí así el acerito que está ahí, usted no hace nada, es acero, ¿no? Pero con el tratamiento térmico le doy valor. Lo llevo a tal magnitud que puede lograr trabajos sorprendentes. Entonces, eso es lo que yo logro con el acero, como dijo el joven. Mejorar, ¿no? Llevarlo a otro nivel, ¿no? O sea, lo pongo ahí. Antes de entrar al tema de tratamiento, simplemente quiero decirles un poco, conversarles sobre la tecnología que tenemos en la empresa. Ustedes están invitados, cuando quieran pueden coordinar una visita. Dentro de los tratamientos hay diferentes tipos de horno, ¿no? Hay horno al vacío, hornos eléctricos y hornos como el de nosotros, horno de sales, perdón, también, otros más. Y nosotros tenemos un horno que se llama de lecho fluidizado. ¿Alguna idea de lo que es el lecho fluidizado? Ya viene el laptop. Nada. A ver, Nadie. ¿alguna pista? El lecho fluidizado. Fluidizado, que fluye. Sí, claro. Está, Algo como que- le digo, casi todo lo que parece difícil siempre es lo más sencillo, porque ahí el mismo título lo dice. Bueno, el lecho fluidizado no es otra cosa que una arena químicamente pura, ¿no? Que al elevarla a la temperatura, al someter la temperatura por arriba de 800 grados, hacemos que esa arena se comporte como un fluido, como un líquido. Y es ahí donde metemos nuestras piezas para someterlas al tratamiento térmico. ¿Qué ventajas puedo yo tener con respecto a un horno eléctrico o a otro horno? ¿Qué ventajas? Pero quiero que me digan algo siquiera. Imagínense que ustedes están ahí, imagínense que ahí está eso que se ha fluidizado, meto la pieza. Y otra que es un horno, digamos como el microondas, un horno así eléctrico, meto ahí la pieza. ¿Qué diferencia sensible ustedes podrían decirme que hay? Muy buenas tardes, mi nombre es Mateo y que lo calienta más rápido y aparte le da un brillo al material, al metal. Ya. Bueno, no le puede faltar razón. Sí, también. Definitivamente la transferencia de calor es mejor. Es mejor. La transferencia de calor de un horno de leche fluidizado es mejor. ¿Por qué? Porque las piezas, ustedes se meten el líquido, ustedes o cualquier cosa que metan, va a estar en contacto total. Sea cual fuere la forma de la pieza. Dígame, ¿el líquido va a haber algún lado donde no puede ingresar? No. Utilicen su imaginación y se van a dar cuenta. Entonces, está en contacto íntimo, es la palabra, con todas las partes de la pieza que ustedes ingresen en un horno. Entonces, ¿eso qué hace? Que sea más uniforme. Porque es como, por ejemplo, el horno microondas, ¿no? A ver, el horno microondas. Ustedes han tenido que calentar alguna vez, ojalá que hayan calentado. Tienen pinta de que se hacen sus cosas. A ver, ya me estoy equivocando. Ponen su piernita de pollo, ¿no? Ponen salvacha que voy a poner en mi izquierda. Ponen su pierna, prenden su horno, le dan, se sientan, todos chéveres, sacan su pollo, felices, lo tocan, está calentito, ¿no? Uy, ya está, se sientan, ponen su gaseosa, ya están contentos, sacan la primera, sale, y cuando llegan, se meten y está frío. ¿Por qué?
La diferencia, lo que pasa es que ahí tenemos el hueso, es lo que nos perjudica en ese calentamiento, ¿no? Entonces, no permite, irradia, porque son ondas que rebotan y calienta la superficie nada más y no calienta el fondo. Entonces, algo similar pasa con los hornos y las piezas que nosotros ponemos. Si tengo una serie de piezas, las que están en el centro no van a recibir la misma cantidad de calor que las que están en los alrededores. Entonces, por eso es el horno de lecho fluidizado más eficiente, y quería de todas maneras presentárselo para que tengan presente y sepan que hay cada uno tiene sus ventajas, además está decirlo, ¿no? El tema, como dijo, el calentamiento es más rápido, como dijo el joven más, es más eficiente el tema de la transferencia de calor, simplemente porque están más juntos, ¿no? Pueden ver ahí la diferencia en el tiempo, simplemente un cuadro para que ustedes puedan guiarse visualmente, ¿no? Un cuadro que dice, porque no todo es perfecto, no con esto le quiero decir que nosotros tenemos una tecnología pues que es la panacea, no es así, ¿no? Tiene sus ventajas y sus desventajas. Esto se lo vamos a dejar a los profesores para que puedan ustedes entregárselo, los puedan repasar, no se preocupen, ¿no? No hay necesidad de apuntarlos, échenle un vistazo nomás. Pero sí, como ven, el lecho fluidizado tiene ventajas sobre sus competidores, digamos, más férreos, ¿no? Tiene buenas características. Este es un esquema de cómo tenemos el control en nuestra planta de tratamiento térmico. Lo que ven acá que se está moviendo es la que se encarga de sumergir las piezas que van a ser tratadas en los hornos, HC, CE, TA. Son los hornos de diferentes tratamientos que se van a hacer, y lo que se hace es ingresar las piezas con estas canastillas que ustedes ven acá, se sujetan a la canastilla y se sumergen en el líquido según sea el caso del tratamiento que se va a hacer, ¿no? Simplemente un esquema para que lo vean. Contamos con un departamento de control de calidad nosotros, que está al servicio de todos ustedes. ¿Para qué? Para determinar tipo de materiales y algunas fallas que puedan tener, ¿no? Fisuras, roturas, qué sé yo, ¿no? Y ver también la estructura de los productos. Ahora sí, el tratamiento térmico. Los tratamientos térmicos se dividen en dos grandes campos, y son tratamientos térmicos y termoquímicos. Jóvenes, atentos, por favor. Y termoquímicos. Dos, no nos vamos a ahondar mucho, no se asusten con estos nombres, que a mí también me asustan. Esto es simple, lo vamos a ver sencillo. Por favor, entiéndanlo, que va a serles útil, va a serles muy útil. Si hay duda, pregunten. Y como dice ahí, el tratamiento térmico lo que hace es modificar estructuralmente la pieza, no le modifica su composición química. O sea, ustedes tienen un acero que tiene 1% de carbono, 0.5 de silicio, 2% de manganeso, X% de ta. Lo sometemos a tratamiento térmico y va a seguir siendo la misma composición. ¿Qué es lo que varía? ¿Qué es lo que varía? Exactamente, ¿no? Entonces, con esa modificación de la estructura cristalina, de esa red cristalina, es que logramos esos cambios en los aceros, ¿no? Y es fácil entenderlo con un ejemplo simple. Vamos a hacer un ejemplo simple para entenderlo en vez de hacer tantas cosas, ¿le parecen? Por ejemplo, yo agarro a los señores, a 5 ahí, los pongo acá, como están así en fila, los paro acá, ¿no? Ellos son un acero, están ahí. Entonces vengo yo, y vengo corriendo y los boto. Seguramente los voy a botar. Los pongo así como están, ¿no? Los pongo ahí. Entonces ellos son el acero sin tratar, todavía no están tratados. Entonces, una vez que los tratamos, los señores no van a cambiar porque va a seguir siendo Jorge, Luis, Pedro, quien fuera, ¿no? Entonces van a seguir siendo los mismos. Pero ya no van a estar en filita. Entonces ahora se ponen 2 adelante, 2 atrás y uno en el centro y se agarran. Entonces vengo yo, con fuerza, el que va a salir volando va a ser yo. No los voy a mover. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ha cambiado si son los mismos? ¿Que han hecho ejercicio? Nada, no han hecho nada, son los mismos. O sea, ¿cuál es el cambio? Simplemente, como dicen por ahí, han dicho,
Es una modificación, no sé quién ha dicho. Entonces, esa es la razón del por qué ha mejorado. Del por qué ha mejorado eso, porque su red cristalina se ha modificado. Eso es lo que hace el tratamiento térmico. Así de simple, así de sencillo. Que de esto, que el otro, ya. En fin, son temas técnicos, pero ¿qué es lo que hace? ¿Por qué logro eso? Lo logro porque estoy modificando. Los formo de tal manera que les genero propiedades que van a ser beneficiosas para ciertos trabajos. Modifico su torsión, modifico su tracción, modifico su bueno, cualquier propiedad, las modifico, ¿no? Las modifico. Con el tratamiento térmico lo modifico. Eso es lo que tienen que entender y tener claro del tratamiento térmico. Y el tratamiento termoquímico, ahí dice, también no me van a decir que no saben, ¿no? Ya hace rato lo han leído. Ya bueno, el tratamiento termoquímico modifica la composición o la parte superficial del acero. O sea, en pocas palabras, le añado. Es como si fuera, ¿no? Le agrego una capa. Yo quito esa capa y vuelvo a encontrar lo que tenía originalmente. En cambio, el tratamiento térmico me modifica todo, desde el núcleo a la superficie. Y el tratamiento termoquímico, solo la superficie. ¿Está claro? ¿Se puede identificar si yo veo un acero, si es que ha sido sometido a un tratamiento térmico o a un tratamiento termoquímico, así a simple vista? Es un poco difícil, tal vez en algunos casos sí, porque hay ciertos tratamientos que, digamos, le generan opacidad a algunos, pero no se podría tener la certeza. Lo único donde sí se nota es en la metalografía. Entonces ustedes ven la red cristalina, cómo está formada, inmediatamente se nota la formación de algunos compuestos que se van a dar evidente que se han sido tratados. Es lo que, por ejemplo, nosotros hacemos cuando nos solicitan el cambio de alguna pieza, ver primeramente si ha sido tratada, o en primer lugar para ver si ha sido tratada o no, ¿no? Entonces, como les digo, todas esas cosas son importantes para el tema cuando uno selecciona, ¿no? Entonces, ¿está claro? Yo creo que quedó claro, ¿sí? ¿No? Tratamiento térmico. A ver, jóvenes, ¿alguna Y el pregunta? tratamiento termoquímico. ¿Hay alguna duda? ¿Nada? A ver, ¿Sí? yo sí tengo una duda. A ver. En tal caso, ¿cuáles son los criterios, seguramente son técnicos, para decir si a un acero lo someto a un tratamiento térmico o a un tratamiento termoquímico? Exacto, eso es lo que vamos a ver. El tratamiento térmico, principalmente los tratamientos termoquímicos, como ustedes entienden, como termoquímicos, obviamente entra química, entran reacciones químicas y tienen que tener productos que reaccionan. ¿Qué me sirve hacerlo, digamos? Y lo quiero ver en el momento, pero ¿qué me sirve? Les pongo un ejemplo. ¿De qué me sirve hacerle un tratamiento a uno que no va a reaccionar, a que no va a formar algo que me va a ser útil? Por ejemplo, en una nitruración yo necesito que se formen nitratos. Y si no tiene el componente para formarme nitratos, el acero que yo estoy escogiendo, no me va a servir de nada. Entonces, tiene que, como requisito, tener el componente que me va a formar. Lo vamos a ver ahorita, les estoy diciendo en general para no confundirnos mucho. Bueno, dentro de los tratamientos térmicos, ya propiamente dicho, ¿cómo llegamos a que ese acero tenga las propiedades que estamos conversando, como en el ejemplo? Lo generamos o lo hacemos con un temple, ¿no? Que ya seguramente lo conocen, ¿no? ¿Qué es el temple? El temple no es otra cosa que someter al acero a temperatura. ¿A qué temperatura? A una temperatura que se le llama temperatura de austenización. Esa temperatura varía dependiendo del tipo de acero y es la temperatura donde puedo yo originarle cambios al acero. Yo puedo llevarlo a 400, a 500, no pasa nada. O sea, es una temperatura en la cual yo voy a poder modificar su estructura. No antes, no después, sino ahí. Entonces, todos los aceros tienen sus diferentes rangos de temperatura. Entonces, esa temperatura de austenización que se llama de cada acero, esa es la temperatura donde yo la debo de llevar
que es acá, ¿no? 1000 grados aproximadamente. Dependiendo, varía de entre 850 y 1000 grados, 1050, dependiendo del acero, para poder hacer los cambios. Una vez que levanto la temperatura hasta ahí, como ven aquí en el caso de este ejemplo, lo someto a una base de temperatura, a un tiempo determinado, que en este caso es 1h30, y luego lo enfrío. Lo enfrío rápidamente. ¿Alguien tiene idea del por qué enfrío rápidamente un acero después de un temple? A ver. Exactamente. Es porque yo cuando parto del tratamiento, lo que tengo acá es fierro, ¿no? O hierro. Entonces, cuando yo someto a este calentamiento y enfriamiento brusco, yo obtengo lo que dice acá martensita. La martensita es un hierro que es muy duro, muy duro, pero como dice ahí también es frágil. Entonces, ¿de qué me sirve tener un acero con dureza si es frágil? O sea, puedo tener una barra que yo tengo de martensita sumamente dura bien y la hago así y se parte. Entonces no me es útil para trabajar, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué debo hacer yo? Ahora, ¿alguien me puede decir por qué yo en el enfriamiento, este enfriamiento tiene que ser brusco? ¿Por qué este enfriamiento debe ser brusco? Claudio Lee, para que la microestructura obtenida a 970 grados se mantenga y no se pierda. Si la temperatura comienza a disminuir lentamente, vuelve a su estado original. Eso es lo que no se quiere, por eso se enfría rápidamente. Y ya, es verdad lo que ha dicho. Cuando la temperatura se enfría muy lentamente, y lo vamos a ver en el siguiente, exactamente es un proceso que se llama recocido y vuelve a su estado original, efectivamente. Pero ese es en el caso extremo, digamos, cuando usted tiene una velocidad de enfriamiento demasiado lenta, o cuando lo deja en el horno. A enfriar en el horno existe lo que se llama el recocido, y lo que obtiene es con lo que empezó. En el caso de por qué enfrío rápidamente, es porque yo quiero martensita. O sea, en la transformación del acero, cuando yo lo llevo a esta temperatura, es como si ahí hubiera un bolo donde hay una serie de subproductos del acero y están ahí, ¿no? Entonces, es como que yo agarro y saco, yo quiero este, o quiero aquel, o quiero este. Entonces, ¿cómo logro eso? Lo mido con la temperatura, con la velocidad de enfriamiento. Entonces, cuán veloz yo sea o cuál fuere mi velocidad de enfriamiento, voy a obtener. Entonces, lo que yo quiero es martensita, y la martensita la obtengo con un enfriamiento violento. Si yo enfrío más lento, tuviera curvas por acá, ya tendría subproductos, tendría sorbita, vainita, perlita y todas las citas, ¿no? Las tendría todas, que no me convienen, que no me son útiles, que no me sirven. Entonces, por eso es que yo enfrío rápido. Y el caso extremo es el que dice efectivamente el joven cuando se mantiene en el horno ya a una temperatura, digamos, o reduciendo la temperatura totalmente lenta, son días, yo obtengo lo que inicialmente partí, que parece ilógico, pero ahorita vamos a ver para qué sirve, ¿no? Ya me imagino que tienen ideas. Entonces, yo tengo esta martensita revenida que, como ven acá en la figurita, no sé si la pueden ver, acá, es como agujas, ¿verdad? Entonces, eso no me sirve porque es muy frágil. Este es un esquema del revenido que van a ver, una curva de revenido clásica. Cuando ustedes vean, esa es la curva de un acero, el revenido de un acero, ¿no? Entonces, lo que van a hacer acá es lo siguiente. Acá tenemos el temple, elevo la temperatura hasta la austenización, hasta de forma austenita, mantengo por un espacio de tiempo, ¿no? para estabilizar mi pieza, y luego enfrío rápidamente. Aquí tengo esta estructura, martensita no revenida se le dice. Luego paso al revenido. El revenido sí es una baja temperatura. Con el revenido yo me ayudo a estabilizar esta estructura. Entonces, lo que hago es someterlo a una temperatura inferior, como ven en este caso es 180 grados, y varía desde 180 hasta 500 grados dependiendo del material. ¿Y qué logro con ese revenido? Este de acá. ¿Ven la diferencia entre esta estructura y esta? O sea, unas son agujas que son frágiles y las otras son como hilados, ¿no?
como un hilado, que ustedes ven una tela, más o menos es así. Entonces, ¿qué ayuda a eso? Que no sea frágil, que sea ya más manejable. Entonces, eso es el acero que yo necesito para trabajar. Ese es el acero que ustedes utilizan para manejar, ¿no? No me sirve de nada un acero. Entonces, para eso sirve el revenido. El revenido sirve para quitarle la fragilidad a la pieza. No le quita la dureza, le bajará un Rockwell. No le quita la dureza, le rebaja o le quita la fragilidad a la pieza. ¿Cómo así? Modificando su estructura, como lo ven ahí, ¿no? ¿Está claro? Quiere decir que, digamos, el revenido es un tratamiento complementario al templado. Temple. Sí, va de todas maneras acompañado. Acá, un poco para que vean, cuando ustedes van a trabajar una pieza, todos los que están maquinando sus piezas, les dan para que trabajen, lo ideal es lo siguiente. Ustedes reciben la pieza y se le hace un alivio de tensiones, que no es otra cosa que el revenido. ¿Para qué? Para que cuando hacen un premecanizado puedan, una vez que ustedes le pasan, digamos, comienzan a tornearlo, a pasarle una serie a cualquier pieza que estén trabajando, están generándole tensiones. Esas tensiones se acumulan y pueden ser productos de falla. Lo ideal, acá no solemos hacerlo, no hay esa cultura acá en el Perú, honestamente. Estos cuadros son de otros países que principalmente sí se trabaja así las piezas. Por eso que ustedes ven que hay pocas fallas en piezas que vienen del extranjero, a diferencia de acá. Porque se trabajan, digamos, con estándares más elevados de calidad, ¿no? Entonces, acá lo que hace es un revenido primario para que cuando hacen el premecanizado, para aliviar las tensiones producto del trabajo que ustedes han hecho. Luego, el tratamiento térmico que hemos visto, el temple, le elevo la temperatura de sonización, luego bajo con el enfriamiento y vuelvo a hacer el revenido. Eso es lo que debería hacerse cualquier pieza que se va a trabajar normalmente, ¿ya? Ahora vamos a ver el tema del recocido, que es como dijo el joven exactamente. No es otra cosa que llevar a su temperatura de ozonización y luego dejarlo enfriar en el horno. ¿Qué logro con eso? Como dijo exactamente, la pieza original con la que he partido. ¿Y para qué me sirve eso? ¿Para qué me sirve? ¿En qué caso podría utilizarlo? Bueno, el asunto es, imagínense que ustedes hacen una pieza y se equivocaron en el tratamiento, ¿no? Entonces, no llegaron a la dureza o qué sé yo. ¿Qué hago? ¿Desecho la pieza? No, la recozo, pues. Y la vuelvo a su estado original y le vuelvo a hacer un tratamiento. En teoría, los tratamientos son infinitos. Obviamente que va a haber ya un desgaste, ¿no? O sea, no es que se va a hacer infinitamente y va a estar la pieza y va a estar ahí, no. Obviamente que va a haber no se recicla infinitamente, pues. No, eso no. En teoría sí, pero no es así, ¿no? Sabemos que no es así, que va a haber fallas, ¿no? Pero sí me sirve para corregir algún tipo de errores. Para eso me sirve el recorte, para eso está. ¿No ve que me equivoqué, lo dejé acá? Bueno, lo recozo y vuelvo a su estado original. Y vuelvo a hacer el tratamiento y vuelvo a llegar a lo que me han pedido. Para eso me sirve el recocido, en conclusión y en pocas palabras. Y los tratamientos termoquímicos, con esto ya vamos a terminar. Los tratamientos termoquímicos dijimos que eran aquellos que modificaban la parte superficial de la pieza, ¿no? Entonces, para ello, como ya entenderemos, vamos a adicionarle, o sea, vamos a cambiar ¿qué? La composición química. Por ejemplo, si yo tengo un acero que entró con 10% de carbono, saldrá uno con 15%. O tal porcentaje de níquel, qué sé yo, ¿no? O sea, voy a modificar ahí sí su composición química. En el otro no. El otro, tal cual entraba, tal cual salía. Modificaba su estructura, la forma como estaban puestos, la forma como estaban dispuestos. Pero en el caso de los tratamientos termoquímicos, no. Solo la parte superficial de la pieza. Yo quito eso y tengo mi acero. Obviamente que va a haber ciertas modificaciones y vamos a entender por qué. Pero básicamente eso es lo que tiene que entenderse, ¿no? Que quedar claro.
La cementación es un proceso muy usado y quiero que solamente vamos a ver, hay nitrocarburación, carbonituración, pero eso vamos a verlo así, es más, lo vamos a obviar. Lo importante para ustedes que siempre van a estar escuchando es cementación y nitruración, ¿no? Y como bien dijo Raúl, ¿cómo yo elijo esto? ¿Qué cosa se tiene que dar para yo poder decir que esta pieza es cementable o esta pieza es nitrurable? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien sabe? ¿Cuándo en una pieza puedo someterla a cementación o a nitruración? Buenas tardes, mi nombre es Eric. Es por el porcentaje de carbono que posee el acero, ¿no? Exactamente, exactamente. Efectivamente, Eric tiene toda la razón. Para que una pieza sea cementable, tiene que tener un porcentaje de carbono bajo, porque la cementación no es otra cosa que adicionarle átomos de carbono a la superficie. Si pudiéramos ver una recreación, es como el acero, obviamente uno lo ve y dice, acá no entra nada, pues, ¿no? Pero es como los poros de la cara. Ustedes ven poros que van a estar, y ahí están puestos los carbones y hay espacios que quedan libres. A la hora de la cementación, lo que yo voy a hacer acá, por ejemplo, es insuflar nitrógeno y gas natural. Con eso, ¿qué hago? Logro generar carbono que se va a depositar, se va a meter, ¿no? Hasta cierto límite, no es que va a entrar hasta el núcleo de la barra. Entonces, lo que yo hago es adicionar carbones a la superficie. Entonces, es lógico pensar que para eso yo necesito un tipo de acero, como bien dijo, que tenga un porcentaje de carbono bajo. Porque si tengo uno alto, ¿qué pasaría? Si tengo un acero que tiene un alto porcentaje de carbono, ¿qué pasaría? No, ¿qué pasa si a un acero que tiene porcentaje alto de carbono yo lo quiero cementar? A ver, alguien levanta la mano. No pasaría nada, porque no le puedo adicionar. O sea, si el tema del termoquímico, entiéndanlo por favor, es adicionar una capa, y esa capa es agregarle, en el caso de la cementación, carbono. Si me tienen la puerta cerrada, ¿cómo voy a entrar? No puedo. O sea, yo tengo que escoger a alguien que tenga el espacio para hacer. Es como si ustedes acá están todos llenos y quieren entrar más gente. No, pues, ya no puede, ni modo. Es igualito, los átomos de carbono buscan espacios para colocarse y para formar esa capa. Si no tienen espacio, ustedes podrán tener la pieza y sí, te dicen, yo te lo voy a cementar, no te preocupes, yo lo hago. Pero lo puede tener horas en el horno y están haciendo nada en absoluto. ¿Por qué? Porque esa pieza tiene un porcentaje de carbono elevado que no va a permitir más ingreso del mismo. Entonces, no me sirve de nada. Acero cementable, acero que tiene bajo porcentaje de carbono, punto. Hay algunos mejores que otros, pero básicamente todo aquel que tiene bajo porcentaje de carbono es sujeto a cementación. Hay especiales que solo sirven para cementación. Pero todo aquel que tiene un bajo porcentaje lo puedo yo someter a una cementación y voy a tener cierto grado de éxito. ¿Se entiende ahí, no? Entonces, que quede claro que los procesos termoquímicos son eso, adicionarle ahí. Y para yo poder adicionarle, tiene que permitirme, como en el caso de la cementación, generarme los espacios intermoleculares para que se puedan depositar. Si no, no me vale de nada. ¿Y cómo se da este proceso? De la misma manera que el temple no es igual, es a diferente temperatura, y hay mesetas de espacios de tiempo en los cuales se van a comenzar a formar estas estructuras, esos intercambios se dan, que son estas zonas de aquí, estas zonas, ¿no? Y luego un enfriamiento para que haya que sea homogénea la pieza y en cada lado esté así, ¿no? Entonces, eso es una cementación sencilla. Lo que puedo lograr yo en espesores, ¿cuánto le agrego a esa pieza con una cementación? Aproximadamente de 0.3 a 1.2 milímetros de capa. ¿Puedo agregarle más? Sí. Pero se ha demostrado, ¿y eso en función de qué está? Del tiempo.
sobre el tiempo más capa va a entrar. Pero como estamos conversando, va a llegar también a un nivel de saturación. Entonces ya está demostrado que hay un lapso de tiempo en el cual ya es eficiente. Económicamente ya después ya no va a ser rentable, no es atractivo. Entonces ustedes saben que todas las cosas se manejan desde el punto de vista técnico y económico también. No pueden ustedes hoy en día ver la parte técnica nomás, sino también tienen que verlo desde el punto de vista económico, ¿no? Entonces esa es la razón por la que no se... Este acero cementado, ¿así se llama? Sí, es un IC 4115. En el tema de normas, estuvimos conversando mucho antes de dar esta charla, y hay una carencia del tema por un tema de posicionamiento de otras empresas. Entonces, tal vez no se tenga claro. Yo creo que sería motivo de, seguramente en posteriores presentaciones o cuando ustedes lo deseen, dejar eso en claro, porque es importante que ustedes tengan y que sepan de qué están trabajando, ¿no? Porque si yo les pregunto a cualquiera de ustedes ahorita, ¿qué tipo de aceros conocen? Díganme dos. ¿Me pueden decir dos nombres? Aceros especiales, obviamente. Sí. ¿De aceros especiales? ¿Cuál? ¿Cuál? A ver, alguien que me diga dos nombrecitos nomás. A ver. A ver. ¿Cuál? Uno siquiera, un nombre de cualquier acero, un acero especial. A ver, fuerte, dilo. A ver, silencio. Ya, muy bien. ST37. Muchas gracias. Eso es lo que quería escuchar. Esos nombres que nos dice son nombres comerciales. BCN también dijeron por ahí, ¿no? Esos son nombres comerciales. Entonces, a ustedes, en su formación, en realidad no les conviene, porque es como que yo los... a ver, me está diciendo Pepsi, Coca-Cola, Fanta, me están diciendo eso. O sea, es una gaseosa, bueno, no vamos a ser muy técnicos para pedir una gaseosa, ¿no? Pero para ustedes sí. ¿Qué pasa si ustedes los viajan a otro país? Viajan a Chile, viajan a Ecuador y dicen, ¿sabes qué? Yo quiero un BCN. ¿Qué me estás hablando? No sé qué me estás hablando. Entonces, ustedes tienen que guiarse por norma. Y el BCN, BCL son IC 4140 y IC 4340. Eso lo saben acá y en la China. Son códigos internacionales. Son las normas internacionales, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que manejar. Yo he visto que muchos se adolecen. Y no crean que son ustedes, en general. Es un tema de posicionamiento de marcas que se han visto por mucho tiempo. Entonces, el que menos sabe eso, pero no es lo mejor. Yo quiero que ustedes siempre lo tengan en claro, vayan repasando y tengan un poco de interés. Yo espero que nos den la oportunidad de poder tratar ese tema ya un tema aparte, extensamente, para que puedan tener las herramientas y ustedes mismos decidir, porque el tema es comercial. Es como que yo les diga, en mi caso no es BCN, se llama 34 cromo, 42 cromo, y yo los, digamos, les de charla y lo van a tener en su cabeza, pero no, eso no es la nomenclatura que ustedes deben de aprender, deben de manejar. Ustedes tienen que manejar las normas. Porque las normas, si están acá o están donde vayan, donde su carrera profesional los lleve, les van a ayudar a avanzar. Eso es lo que quería decir. Ya nos están quedando pocos minutos, por supuesto que vamos a tener la oportunidad de seguir. Y para terminar, la nitruración. En el tema de la nitruración, al igual que la cementación, es un proceso por el cual, que a diferencia de la cementación, y si pueden notar rápidamente, acá vemos, la cementación es a 940 grados y casi todos los procesos que hemos visto es a temperaturas altas. La nitruración es a 560. ¿Y eso de qué me sirve? Que los aceros que van a ser sometidos a tratamiento tengan menos, digamos, desviaciones, menos alabeos, menos fallas desde el punto de vista de medidas, porque siempre el riesgo de someterlo a temperatura es que fallen las medidas, ¿no? Que haya muchas desviaciones en el tema de eso. Eso es un tema más extenso, por eso solamente tocarlo de esa manera, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos acá? Insuflamos nitrógeno con amoníaco. ¿Para qué? Para obtener en la superficie de la pieza ya no carbono, como en el caso de la cementación, sino nitratos y nitritos. Para eso necesitamos aceros que tengan algunos componentes especiales, como puede ser manganeso
níquel, molibdeno, para formar nitritos y nitratos de esos metales. Entonces, si no tienen, yo no formo nada en la superficie y no queda absolutamente nada. Ahí tienen el ejemplo de lo que sucede cuando se hace en el caso de un acero bonificado, un IC 4340, y se le somete a una nitruración. Lo que ustedes consiguen es elevar la dureza en la superficie. Elevar la dureza en la superficie. Ven la resistencia a la tracción, es la misma, no se modifica. La dureza de suministro varía, porque esa queda en el núcleo. Esta es la dureza de suministro de un acero bonificado. ¿Y cómo queda en la superficie? Entonces, eso es lo que yo logro con eso. Y para eso necesito que el acero tenga ciertas cualidades, ¿no? Acá tienen más o menos cómo es un perfil. Y la máxima capa, a diferencia de la cementación, que obtiene capas de hasta 1.2 milímetros, en la nitruración es de 0.3 aproximadamente. Puede ser más, sí, pero ya no es rentable. Cada una tiene sus diferentes aplicaciones. Cementación generalmente engranajes y piñones, y las nitruraciones generalmente no es así, para temas donde van a haber contacto, como todo lo que es hidráulica, generalmente. No a rajatabla, pero generalmente sí. Yo espero que esto les haya sido. Lo demás, como le digo, ya es tema de. Es lo mismo. Espero que les haya sido útil y cualquier consulta estamos para ayudar. Ingeniero, buenas tardes. Mi nombre es José Campos. La pregunta es con respecto a, bueno, ha hablado de aceros, pero no ha tomado el punto de lo que es tracción. Y yo creo que es un punto muy importante en cuanto a los metales o a los aceros. ¿Y en qué unidades se encuentran sus medidas? Ya, a ver, nosotros cuando preparamos esta charla, me comentaron que tratara de ser lo más básica, porque se entendía de que tal vez no todos estemos en el mismo nivel, ¿no? Y obviamente no va a ser bueno que asistan algunos alumnos los cuales, bueno, no se sientan muy identificados con el asunto, ¿no? Efectivamente, algunas de las propiedades del acero, como la tracción, son importantes, no solamente la tracción, sino la elongación, el límite elástico, el límite plástico. Podríamos hablar de muchas cosas y es un tema aparte porque son propiedades mecánicas que para el acero es como su pase de entrada a una fiesta, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, varían esas propiedades, y justamente yo he tratado de darlas a entender en función de cómo se seleccionan los aceros de acuerdo a la aplicación y cómo varían de acuerdo al tratamiento, ¿no? Unidades de aceros de la resistencia a la tracción hay varias, kilogramos por milímetro cuadrado, no sé, eso es, digamos, tema numérico. Más principalmente cómo afectan estas propiedades o cómo nos van a ser útiles, sí es importante, pero no lo hemos podido tocar porque sería explayarnos demasiado, ¿no? Como le digo, como conversamos con Raúl, puede ser el principio de una serie de charlas que cada vez se vayan poniendo un poco más interesantes. Y de mayor profundidad. Y de mayor profundidad, y de acuerdo a lo que ustedes necesiten, estamos para eso, ¿no? Para poder ayudarnos. Sí, bien, es una primera presentación del año, hay otra todavía programada y vamos a seguir contando con los especialistas de Aceros del Perú. Es una primera presentación, jóvenes. Vamos a despedir con un fuerte aplauso a la participación del ingeniero Percy Dávalos. Agradecerles a ustedes también por su participación, igual a todas las sedes que nos acompañaron por el sistema de videoconferencias.